Y bien chicos, para aprender a realizar estas copas, yo voy a utilizar un hilo macramé 100% acrílico. Recuerden que si van a tejer un vestido de baño deben utilizar un hilo especial. Este hilo viene para ser tejido con un gancho de 2.5 milímetros. Pero el secreto para tejer una copa es utilizar un gancho medio número o un número más pequeño al recomendado por el hilo. En este caso yo voy a utilizar este de 2 milímetros. Así es como nos percatamos de que el gancho es más pequeño, miren. Entonces, para comenzar, hacemos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, una vez que las tengamos listas, las cadenitas se deben ver de esta manera, miren. Para medirlas, tomamos la cinta métrica. En mi caso yo voy a realizar una talla M. Para tejer la talla M, estas cadenas deben medir de largo 7 centímetros. Entonces las sujetamos de extremo a extremo, las vamos a estirar un poquito y las medimos. En mi caso, para estos 7 centímetros me dieron 18 cadenas. Pero recuerden que dependiendo del grosor del hilo que estén utilizando y de la tensión con la que ustedes tejan, les pueden dar más o menos cadenas. No necesariamente para todas la talla M debe ser 18 cadenas. Entonces, por ejemplo, para una talla XS se tejen cadenas hasta completar 6 centímetros. Para una talla S hasta 6.5 centímetros. La talla M 7 centímetros, la talla L 7.5 centímetros y la talla XL 8 centímetros. Pero si tú quieres que esta medida se ajuste perfectamente, lo ideal, y si lo vas a hacer para ti, es tomar la medida desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Y esa medida en centímetros que te da es la cantidad de cadenas bases que vas a tejer. Teniendo entonces la cantidad de cadenas necesarias para cada talla, vamos a comenzar a tejer la primera vuelta. Para ello sujetamos la última cadenita. En mi caso esta es la cadena número 18. Recuerden que esa cantidad puede variar. Tejemos 2 cadenas al aire, enlazamos y nos vamos a devolver en puntos altos. Entonces en la última cadenita que sujetamos, o sea en la tercera desde el crochet, voy a tejer mi primer punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2. Vamos de nuevo en la cadenita siguiente. Miren, aquí ya tejí una, la de al lado. Me quedan 3 aros, paso por 2 y paso por 2. De esta manera yo ya tengo 3 puntos altos, porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me equivalen al primer punto alto. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo un punto alto sobre cada cadenita que tenemos hasta llegar acá, a la primera que tejimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible y hasta este punto vamos así, miren. Aquí yo tengo ya 19 puntos altos, a pesar de que comencé con 18 cadenas, porque les recuerdo que las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto más. Entonces, para continuar, estas copas se tejen así y así. Vamos a ir dando vueltas de lado y lado. Para hacer el giro tenemos que hacer un aumento. Entonces, para hacer ese aumento, estando acá en el último agujerito disponible, en donde acabamos de tejer el último punto, el patrón del aumento para todas las tallas va a ser igual. Este patrón va a ser 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más. Todo lo estoy tejiendo dentro del mismo agujerito. De esta manera hacemos el aumento para girar y comenzar a tejer del otro lado. Entonces, una vez que finalizamos nuestro patrón de aumento, lo que tenemos que hacer sencillamente es tejer puntos altos sobre cada punto alto que acabamos de tejer. Comenzamos el primer punto alto dentro del mismo agujerito. En esta primera vuelta es en la única vuelta donde en el centro van a ver 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos.
Así ya he completado mi aumento para poder comenzar a tejer en la parte de acá. Siempre que vamos a comenzar a tejer en esa parte, esta colita que tenemos acá, que es la del inicio, vamos a aprovechar y la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Enlazamos y miren, el primer punto se hace acá. Este nudito siempre va a aparecer. Lo que vamos a hacer es tratar de girarlo hacia atrás, tratar de voltearlo, miren. Lo tomo y comienzo a tejer el primer punto alto acá, y continúo tejiendo puntos altos en cada agujerito. De esta manera es como se nota cada agujerito, miren. Vamos a continuar tejiendo en cada agujerito hasta finalizar esta primera vuelta, miren. Así es como debe irse viendo. Y cuando estemos llegando al final, el penúltimo punto alto lo tejemos acá en el agujerito que se aprecia. Y el último punto alto como tal tenemos que tejerlo acá, sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. Nuestra primera vuelta se debe ver de esta manera. Aquí tengo, recuerdan que comenzamos con 18 cadenas, ¿verdad? Estas 18 cadenas, cuando comencé a tejer los puntos altos con las dos cadenitas con las que tomé altura, como me sumaron un punto adicional, tenía 19 puntos altos. Y aquí en el centro, cuando hice el aumento, hice 2 puntos altos adicionales. Eso quiere decir que en esta primera vuelta tengo desde la base hasta el agujerito del centro, o sea, hasta donde tenemos esta cadenita de separación, tengo 21 puntos altos por este lado, y desde el aumento hasta acá, hasta la base, tengo 21 puntos altos también por este lado. Siempre tenemos que verificar que la misma cantidad de puntos que tenga desde aquí, desde la cadenita hasta acá, sea la misma para cada lado. A medida que vaya dando vueltas, voy a ir aumentando 2 puntos de cada lado. Entonces, finalizada la primera vuelta, para comenzar la segunda vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos el tejido, miren, estamos acá, las 2 cadenitas, giramos, enlazamos, y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta que lleguemos acá al agujerito de la cadena que hicimos aquí en el centro. Bien. Yo debería tejer desde aquí, contando estas 2 cadenas, siempre me van a contar como el primer punto alto. Hasta aquí, hasta el agujerito del centro, debería tener 21 puntos altos. En mi caso, por la cantidad de cadenas con las que yo comencé, ¿no? Para comenzar a tejer, este agujerito que está acá lo vamos a obviar porque estas 2 cadenas con las que tomé altura son el equivalente a tener ese punto tejido. Comenzamos en el de al lado. Hacemos un punto alto sobre cada punto alto, miren. Cuando metamos el agujerito así en el agujerito, nos aseguramos de atravesarlo completamente por la parte de arriba. Traemos hebra y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Y acá yo ya estoy llegando al centro. Fíjense que me falta un punto antes del centro. Y acá donde tengo la cadenita en el centro, ahí voy a hacer mi patrón de aumento, que va a ser igual para todas las tallas y en todas las vueltas. Ahí vamos a hacer dentro de este agujerito 2 puntos altos, una cadenita de separación y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito, miren. Luego simplemente continuamos tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá. Enlazamos. Aquí cuando vamos a comenzar el primer punto alto después del aumento, este agujerito a veces se esconde. Recuerden sacarlo para tejerlo.
Continuamos tejiendo y una vez que estemos llegando al final de la segunda vuelta, miren, tenemos que tejer en los agujeritos acá disponibles. Aquí tengo uno. El penúltimo punto alto lo hago acá en este agujerito que se ve aquí. Y el último punto alto como tal siempre debo recordar tejerlo aquí en la segunda cadenita con la que tomé altura. Allí siempre vamos a tejer este último punto alto. Una vez que finalicemos esta segunda vuelta se ve de esta manera, miren. Acá, si en la primera vuelta tenía 21 puntos altos desde la base hasta el centro del agujerito, como aumenté con 2 puntos, acá en la segunda vuelta tengo desde el centro del agujerito hasta la base 23 puntos altos de este lado y 23 puntos altos de este lado. Siempre con cada vuelta voy a ir aumentando de cada lado 2 puntos. Entonces, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recordamos que el primer punto alto no lo vamos a tejer en este agujerito porque ya las 2 cadenas con las que tomé altura me valen como ese punto tejido. Comienzo a tejer en el punto de al lado. Allí comienzo a tejer mis puntos altos de manera normal y de ahora en adelante lo único que vamos a hacer para construir nuestra copa va a ser repetir una y otra vez exactamente lo mismo, haciendo el aumento aquí en el centro. ¿Sí? Recuerden que el patrón del aumento en este agujerito son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Continuamos tejiendo por este lado y siempre el último punto alto lo vamos a tejer acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. A medida de que vayan avanzando, si las copas se les empieza como a tornar un poquito cóncava, es perfectamente normal porque recuerden que estamos tejiendo con una aguja un poco más pequeña. Esto hace que mi tejido se vaya encogiendo un poquito. Bien, entonces yo voy a continuar adelantando. Recuerden que lo único que vamos a hacer es repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta lograr la medida necesaria. Y cuando lleguemos al final, la copa se debe ver de esta manera. Miren, aquí está la formita que yo les comentaba. Aquí para esta que es la talla M di 9 vueltas. Entonces, para saber cuánto debe medir cada copa, una vez que esté lista, la vamos a estirar así bien. Y esta que es la talla M debería medir desde acá hasta acá 14.5 centímetros. Puede medir 14.5 o 15 centímetros, está muy bien. Y de largo, volvemos y la aplanamos súper bien. De largo desde la punta hasta acá, ella debe medir 15.5 centímetros. Si mide 15.5 o 16 centímetros, también está muy bien. Acá en pantalla te estoy dejando una serie de imágenes con la relación exacta de medida para cada talla. Entonces, una vez que tengamos la medida lista, vamos a probárnosla. Si lo están tejiendo para ustedes mismas, les sugiero que vayan tejiendo y se vayan midiendo, porque algunas veces el ancho puede ser insuficiente. Entonces, al probarla, lo ideal es que la pongamos así desde abajo, estiremos la parte de arriba y ella se vea así, de esta manera. Así es como queda una copa perfectamente ajustada al busto. Y bien chicos, una pregunta que me hacen mucho es ¿cuál va a ser el derecho y el revés de la copa? En realidad no tiene un derecho o un revés como tal. Puedes usar cualquiera de los dos. A mí personalmente me gusta mucho cómo se ve de esta manera. Cuando esta parte del centro se ve bien unidita. Yo siempre tomo este lado como el derecho, o sea, el que queda hacia afuera. Pero si ustedes desean, si lo voltean así, también pueden usar este lado como el derecho. Lo único que esta parte acá se ve un poco más ancha. Todo depende del gusto personal. A mí, como les digo, me gusta cómo se ve de esta manera. Espero este tutorial les sea de utilidad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!